Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Edilson de Freitas, asesor inmobiliario de Century 21 Teamwork, y estoy aquí en la población de Mazarrochos, una pedanía que está al norte de Valencia. Para mostrarles este precioso adosado que tenemos en venta en exclusiva para ti. Puedes conocerlo conmigo y venir a ver esta preciosa vivienda. Hablamos de una vivienda de 160 metros cuadrados construidos, 3 habitaciones más una habitación aguardillada, 3 baños, 2 de ellos completos y un aseo, 3 terrazas, plaza de aparcamiento, amplio salón comedor, una cocina espectacular. Te invito a que vengas conmigo a conocerla y a ver esta preciosa vivienda. Bueno amigos, y aquí estamos en una de las entradas de la cara este del adosado, ¿vale? Aquí accedemos a lo que sería el garaje y tenemos una puerta para el acceso peatonal. Les recuerdo que esta vivienda tiene orientación este-oeste, ¿vale? Por aquí accedemos a lo que sería la vivienda ya directamente y la primera terraza. ¿Me acompañas? Y bueno, como les he dicho, esta es la primera terraza por la que podemos acceder desde el garaje o desde la entrada peatonal que está al este de la vivienda. Como podemos ver, es una terraza muy amplia, bastante aprovechable, muy luminosa porque tenemos el sol de la mañana, ¿vale? Y por la que ya inmediatamente accedemos a la vivienda mediante el salón. Acompáñame. Bueno, y aquí ya estamos dentro de la vivienda. Este es el salón comedor. Como podéis ver, muy amplio salón comedor, ¿vale? Aquí tenemos una orientación este-oeste, ¿vale? He entrado por lo que es la terraza, ¿vale? Que da a la parte trasera de la vivienda, ¿vale? Aquí, como podéis ver, al final del salón tenemos la zona de comedor, que comunica a continuación con un aseo que da servicio a la zona baja de la vivienda y la amplia cocina. Acompáñenme. Bueno, aquí les muestro ya el aseo de la vivienda. Como veis, es un aseo bastante amplio y cómodo, ¿vale? Los aseos suelen ser realmente más bien pequeños y aquí disponemos de una estancia muy cómoda y agradable. Bueno, continuamos ahora a la cocina. Aquí, como podéis ver, tenemos una amplísima cocina. Es una cocina totalmente independiente, exterior, que tiene orientación oeste. La cocina está bastante grande y bastante equipada, ¿vale? Es importante destacar que la vivienda tiene gas natural, por eso allí podemos ver la caldera, ¿vale? Que sirve para también todos los radiadores de la vivienda, para la calefacción de la vivienda, ¿vale? Continuamos y ahora me acompañan a lo que sería la primera planta. Les recuerdo que esto es un adosado de 3 alturas. Subimos. Y bueno, aquí tan solo subir a la primera planta ya tenemos lo que sería la zona de noche, ¿vale? Inmediatamente encontramos una habitación individual que tiene armarios empotrados y que es totalmente exterior, ¿vale? Aquí tenemos ventanales que dan a la calle. En el caso de esta habitación, como les he dicho, una habitación individual. Justo aquí al lado tenemos la otra habitación. Esta ya sí que es una habitación doble con la misma orientación, pero como podéis ver, bastante más amplia, con ventanales de suelo a techo, con techos altos y con armarios empotrados también. Luego, por el pequeño pasillo podemos apreciar que tenemos más armariada, ¿vale? Es importante que tenemos telefonillo en las 2 alturas, en la planta baja y en la planta alta, ¿vale? Y aquí encontraremos ya lo que sería el baño común. Este es un amplísimo baño con ducha,
que da servicio a las dos habitaciones que tenemos, ¿vale? Como podéis ver, es un baño completito que está bien equipado y como toda la vivienda, listo para entrar. Aquí entramos ya en lo que es la habitación principal. Es una amplísima habitación principal, muy cómoda. Como podéis ver, el espacio entre la cama es bastante amplio, ¿vale? Tenemos armariada y tenemos el baño integrado en la habitación principal. Además, como podemos ver, tenemos una terraza que da salida a la habitación principal, con lo cual aquí tenemos una estancia totalmente independiente con una terraza independiente. Y aquí tenemos la preciosa terraza en la habitación principal. Como podemos ver, es una terraza bastante cómoda, bastante amplia, y quizá de lo mejor de esta vivienda son las preciosas vistas. Como les he dicho anteriormente, estamos en un residencial de solo adosados. Todas las viviendas son de la misma tipología y como podéis ver allí al final, a solo 3 minutos andando, tenemos la estación de metro de Mazarrocho. Continuamos dentro de la vivienda y paso a mostrarles el baño que tenemos en la habitación principal. Aquí, como en todas las estancias, pues tenemos un baño completo con bañera exterior, con la misma orientación de la habitación, que la tenemos justo al lado. Es un baño bastante cómodo, ¿vale? Como podéis ver, y totalmente equipado. Y justo aquí al lado del baño encontramos ya la armariada. Tenemos 4 puertas más de armario que dan servicio a la habitación principal. Como podemos ver, tenemos aquí la puerta para aportar intimidad en la habitación principal dentro de esta misma segunda altura. Y luego, como podéis ver aquí, ya tenemos la escalera para subir a lo que sería la zona abuhardillada de la vivienda. Bueno, aquí, como les he dicho, ya estamos en la buhardilla. Es muy amplia la buhardilla. Realmente podías habilitarla como una habitación adicional, porque aquí tenemos nuevamente armariada y los techos, a pesar de ser abuhardillados, son bastante altos. Los propietarios lo tenían equipado más bien como un despacho, como podemos ver al fondo, ¿vale? Pero realmente incluso podían tener despacho y habitación por la amplitud. Y luego nuevamente una preciosa terraza que les mostraré con las mismas vistas, la misma orientación, y como podemos ver, tenemos mucha luz durante el día, ya que el sol sale por el este y da de cara justamente a toda la vivienda, ¿vale? Aquí tenemos también otra terraza que esta es un poco más privada, ¿vale? Por tener las paredes elevadas, ¿vale? Con la que podía convertirse en un solarium, por ejemplo. Bueno, amigos, y aquí finalizo el vídeo mostrándoles esta vivienda y repasamos los datos. Les recuerdo que es un adosado que está en un residencial de solo adosados en la población de Mazarrocho, en Valencia. 160 metros construidos para 3 habitaciones más una cuarta habitación abuhardillada, 2 baños completos, un aseo, 3 terrazas, cocina totalmente equipada. En definitiva, es una vivienda espectacular. Les invito a venir a verla, a conocerla, porque no os podéis imaginar las características que tiene esta vivienda. Viéndola personalmente cambia muchísimo. No dudes en darle like al vídeo, acompáñame siempre en esta aventura conociendo las viviendas. Recuerda que yo soy Edilson de Freitas, asesor inmobiliario de Century 21 Teamwork, y estoy encantado de recibir tu llamada. Gracias, chao, chao.